mirar el último de los conceptos que vamos a utilizar en este desarrollo del tercer corte, o sea, el trabajo que vamos a presentar para la calificación de ese tercer corte en asocio con la solución de estructuras tipo cercha con elementos, por el método de cortes y de nodos. Bien, bueno, para la mecánica de materiales, que es un tema que se debería, a mi parecer, incluir en otra materia, sin embargo vamos a mirar qué es lo fundamental. La mecánica de materiales estudia el comportamiento de cualquier material ante cualquier carga a la cual haya sido o vaya a ser enfrentado. De tal forma que si vamos a un gran resumen de lo que sería la mecánica de materiales aplicada en nuestra tecnología, en nuestro campo civil, viene siendo este gran resumen la curva de esfuerzo contra deformación. Siempre que ustedes encuentren esta letra griega, sigma, vamos a entender como deformación de los materiales. ¿Debido a qué? Debido a fuerzas. Bien, ya ustedes conocen que cualquier material sometido a una fuerza, ejemplo, estas dos barras, vamos a suponer que son barras de acero o barras de alambre, como ustedes lo quieran ver, sometidas a diferentes cargas. Bien, cuando nosotros usamos cualquier material y lo sometemos a cargas de cualquier tipo, pues estos materiales experimentan fenómenos de alargamiento o de acortamiento sin importar su rigidez. Para efectos teóricos, en algunos casos se consideran materiales infinitamente rígidos, lo cual quiere decir que no permiten deformación. Pero en la vida real ustedes se van a encontrar a diario con estructuras de cualquier tipo que se enfrentan a este tipo de deformaciones. Bien, estamos hablando de estructuras tipo tuberías en conducción, en redes, estamos hablando de varillas, de tubos, el mismo suelo sufre un esfuerzo ante cualquier deformación que se le coloque, y un sinnúmero de fenómenos y de materiales que se van a encontrar siempre. Bien, para explicar esta curva, que es el comportamiento lineal y no lineal de los materiales, quiero proponerles que ustedes ubiquen una frontera, ¿sí? Si quieren dibujarla en sus cuadernos, y vamos a establecer este rango lineal como el límite lineal. Bien, el límite lineal de los materiales es cuando ellos sufren una fuerza, ¿sí? Una fuerza aquí cualquiera o un esfuerzo, y ellos están en la capacidad de volver a su estado real. Imagínense ustedes una banda elástica. Bien, esas bandas elásticas tienen la particularidad de que siempre o casi siempre van a trabajar en el rango lineal. El rango lineal quiere decir que cuando usted estira el material, él vuelve a su longitud inicial. Bien, y se considera que ese rango lineal se encuentra de esta forma, con una pendiente estimada, ¿sí?, de un avance vertical Y contra un avance vertical X, común y corriente. Bien, y así se puede hallar, digamos que el esfuerzo simple o el esfuerzo tangente, todos los esfuerzos en ese rango lineal de los materiales. Mientras que cuando sobrepasan este rango lineal, los materiales empiezan a sufrir unas deformaciones que son permanentes. Bien, entonces imagínense ustedes cuando estiran un alambre. Bien, ese alambre va a llegar a un punto donde, si ustedes lo estiran, él va a poder comportarse en el rango lineal, ¿sí? Pero cuando ustedes le aplican una fuerza que excede el límite de tensión que tiene el material, en este caso el alambre, para trabajar en el rango lineal, él va a sufrir deformaciones permanentes. Bien, otro ejemplo con los mismos elásticos es cuando lo que popularmente llamamos se vació el caucho, ¿sí?, de cualquier elemento elástico, y empieza ya a deformarse, a permanecer deformado, ya no es capaz de llegar a su rango lineal, sino que queda deformado, o sea, en su rango no lineal. Bien,
Toda esta frontera del material es donde trabajan las estructuras que nosotros nos vamos a encontrar a diario, en rangos no lineales. De hecho, las estructuras se trabajan o se diseñan para que estén siempre trabajando en rangos no lineales, debido a que cuando se diseñan para trabajar en el rango lineal, por ejemplo, un búnker, un CAI, una estación de bomberos, ¿sí? Siempre se van a diseñar acá en el rango lineal, pero son estructuras supremamente rígidas que en lo económico no va, por ejemplo, para realizar así un edificio de apartamentos que sabemos que no va a ser enfrentado a fenómenos como explosivos, etc. Bien, bueno, dejando a un lado ya lo de la linealidad, quiero que miren este ejemplo donde hay dos pesas con un alambre cualquiera, ¿sí? Colgadas, una barra de 1 pulgada, por ejemplo, con dos fuerzas F1 y F2 que obedecen a 10 newtons y a 20 newtons. Bien, pues si las sumamos y conocemos este material y que es el mismo o tiene las mismas propiedades para las dos probetas, pues nos va a dar una fuerza F sub I, una fuerza total, ¿sí? Y estas dos fuerzas, así estén trabajando en el rango lineal, pues si están siendo aplicadas esas fuerzas FI, ¿sí? Van a producir una elongación, ¿sí? Que yo la denoto aquí como E. Y este L sub 0, que es la longitud inicial del elemento, se va a ver afectado como el L sub 1, donde se va a percibir una ligera elongación del material, y por eso de L sub 0 pasa a L sub 1. Bien, en este caso es cuando empieza a trabajar acá el material. Entonces, para determinada fuerza por aquí, ¿sí? Va a venir una deformación, de tal forma que se va convirtiendo hasta, se va llevando la secuencia, perdón, hasta que esa fuerza que se le aplica, o ese esfuerzo, va a ser el esfuerzo proporcional a que el material ya cambie su comportamiento lineal a no lineal. Bien, nosotros acá no vamos a manejar linealidad o no linealidad, sino que nos compete el tema de los esfuerzos. Bien, ese material al cual se le aplican estas fuerzas sufre un esfuerzo, y el esfuerzo lo denota la capacidad de la sección transversal, o sea, la capacidad de este grafo, ¿sí? Acá en su composición transversal para oponerse a esa elongación. Bien, por eso una varilla de calibre menor, por ejemplo de media, es capaz de resistir menos esfuerzos que una varilla de pulgada, como lo tenemos acá, ¿sí? Una varilla de pulgada, que son 2.54 centímetros de radio, ¿sí? De diámetro, perdón, va a encontrar una oposición mucho mayor a una varilla que sea de menor diámetro. Por eso, o de ahí arranca, digamos, que el raciocinio lógico que siempre hacemos, en la que buscamos elementos mucho más robustos para soportar más carga. Bien, a mayor área, mayor área transversal, vamos a tener mucha más capacidad de soportar esos esfuerzos, esas fuerzas. Bien, los esfuerzos en los materiales, ¿sí? Cuando usted está levantando pesas, usted está haciendo fuerza o esfuerzo en los músculos. Por eso nosotros cuando hacemos ejercicio experimentamos o somos capaces de experimentar una fuerza menor, ¿sí? Que no nos la pasamos haciendo ejercicio, a los que son fisicoculturistas. Cuando ustedes ven un fisicoculturista, ven una masa superior del músculo, grandísima, mientras que nosotros, que no estamos en ese ámbito profesional del fisicoculturismo, no somos capaces de levantar todo ese peso que levantan los profesionales. Bien, entonces, a manera de ejemplo, imagínense eso. Bien, entonces, esos esfuerzos son esfuerzos simples, esfuerzos cortantes y esfuerzos de torsión. Bien, los esfuerzos simples, que son los que vamos a estudiar en este caso, son los que se dan cuando se aplica una fuerza en tensión o en compresión a determinado elemento. Ya, no más. Entonces, en las cerchas, que es nuestro tema de estudio, vamos a encontrar siempre fuerzas internas en los elementos en tensión o en compresión. Recuerden que esa es
o ese es uno de los ideales de las reglas para que la cercha trabaje bien. ¿Listo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una cercha tuviéramos un elemento trabajando en tensión y quisiéramos saber cuál es el esfuerzo simple que que se le está aplicando a ese material, ya vamos a conocer con cuál fórmula y cómo lo podríamos hacer por medio de este ejemplo. Acá estoy diciendo que en el apoyo, ¿sí?, está empotrado y se le coloca una fuerza F sub I de determinada cantidad, coloquémosle un número de 25 newtons. Bien, entonces si nosotros quisiéramos reconocer el esfuerzo simple debido a esa fuerza de tensión, en este caso esto está solicitado a tensión, ¿bien? Entonces el esfuerzo, este esfuerzo que podemos graficar acá, ¿sí?, siempre va a ser igual a la fuerza sobre el área de la sección transversal del elemento. Este es el corte C1, C1, ¿bien? C1, C1, acá donde tenemos una varilla de 2.54, de diámetro 2.54, ¿listo? Entonces, centímetros. Bien, entonces lo único que nos queda reemplazar, pues si tenemos una fuerza, ¿sí?, de 25 newtons, es equivalente a esta fuerza, ¿bien?, y ponemos el área de la sección transversal del elemento. Bien, entonces el área, que le voy a llamar área sub 1 para conocer que es este, es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Sí o qué? Bien, entonces allá ustedes les da un área. Les pido el favor que lo hagan allá y tengan el resultado para ahora que culminemos con el video comparar ese resultado. Bien, les da un área, bien, que es el área sub 1. Ojo, esta área tenemos que encontrarla en unidades que nos lleven a ser coherentes. Bien, siempre que trabajemos un esfuerzo como este, los esfuerzos se van a dar en megapascales, bien, o en pascales, como ustedes quieran. Pero para eso tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, un megapascal, ¿sí?, es equivalente a fuerza sobre área, son las unidades de esfuerzo. Entonces la fuerza siempre va a ir en newtons, mientras que acá vamos a trabajar en milímetros al cuadrado. Bien, entonces el primer reto para ustedes es que hallen esta área, ¿sí?, no en centímetros cuadrados como estaría acá, sino en milímetros cuadrados, y me encuentren acá el resultado del esfuerzo simple, podríamos llamar, de esta barra sometida a esta fuerza. Bien, ahí está. Ese sería nuestro primer reto y estaríamos entrando ya en el mundo de la resistencia de materiales. Entonces, de tarea, por favor, vayan ustedes haciendo ese cálculo a ver cuánto les da en megapascales, que recuerden que son newtons, que es la fuerza que estamos aplicando en newtons, pero el área yo la doy en centímetros y ustedes tienen que hallarla en milímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo simple? Si es 25 la fuerza en newtons, 25 newtons sobre el área en milímetros, siendo el área pi por r al cuadrado. Entonces, lo más fácil es pasar esto a milímetros, ¿sí? ¿Cuánto serían 2.54 milímetros, 2.54 centímetros a milímetros? 25,4 milímetros, ¿sí? Y acá entonces tendríamos que el área sub 1 es igual a pi por 25,4 al cuadrado. Bien, eso lo ponemos acá y nos da el resultado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Toda esta explicación que les acabo de entregar, ¿sí?, muy general, nos lleva a poder encontrar en cerchas, ¿sí?, por ejemplo, una cercha que tenga un elemento, o bueno, la cercha que analizábamos la clase anterior, que es una cercha de esta forma, ¿sí?, ante cualquier solicitación. Bien, esta fuerza, digamos que esto es A, B, C y D, la fuerza de B a C da cualquier
número que hayamos encontrado, y finalmente el esfuerzo simple, ¿sí?, dependerá de la sección transversal de esta área. Entonces si nos dicen que es un tubo, ¿sí?, disculpen ahí el mamarracho, si nos dicen que es un tubo de pared delgada que tiene radio interno de, bueno, pongamos, sí, de 5.4 o de 5.04 centímetros, y un radio externo de 4, pongámoslo de 3.9 centímetros, 3.9 centímetros, pues vamos a saber que el área es igual a el área exterior menos el área interior, ¿sí? Entonces el área sería igual a pi, pi por el radio, acá está mal, ¿no? Esto es radio, no es diámetro. Acá nos está dando un diámetro y el radio es la mitad de eso, entonces ojo de acá, radio. Bien, entonces pi por r externo al cuadrado menos pi por r interno al cuadrado. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces recuerden que aquí estamos trabajando con el radio es la mitad de eso, que sería 1.25, 1.27, o sea 12,7 milímetros, 12,7 milímetros al cuadrado, ¿no? Porque acá sacamos diámetro y necesitamos el radio. Pilas. Bien, chicos, entonces fíjense que si tuviéramos una pared delgada, un tubo común y corriente, podríamos hallar con el radio interno y el radio externo las áreas correspondientes con esta fórmula, ¿sí? Y finalmente el esfuerzo del tubo de B a C es igual a la fuerza de B a C sobre el área que nos dio acá. Bien, y esta va a ser la tarea de ustedes en el trabajo final. Bien, fíjense que no es nada del otro mundo, simplemente sacar áreas y poder llegar a encontrar esfuerzos internos. Bien, bueno, más adelante de pronto vamos a compartir un video haciendo numéricamente, puede ser el ejercicio que ya hicimos hallándole los esfuerzos internos, y lo compartiremos para que ustedes tengan una guía. Bien, por ahora entonces ir trabajando, hallar esta área, recuerden, para continuar en la clase, y entonces nada, ir trabajando en esto, hallando los esfuerzos internos para los elementos que encontramos en la cercha del ejercicio inmediatamente anterior. Bien, bueno, nos vemos en clase, chao.